Tome su Biblia, vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Aquí tenemos el relato bíblico de la llegada del Espíritu Santo, la llegada del empoderamiento del Espíritu Santo. Y esto que sucedió aquí es, en mi opinión, la cosa principal que marcó la iglesia y el futuro de la iglesia y el impacto que la iglesia tendría aquí en la tierra. Nosotros vamos a celebrar el mes que entra el Festival de la Amistad, y la razón que hacemos eso es porque la misión de Jesucristo es alcanzar, buscar y salvar los que se habían perdido. Esa es la misión de Jesús: buscar y salvar los que se habían perdido. Y si esa es la misión de Jesús, esa debe de ser nuestra misión. Nosotros no tenemos otra misión distinta a la de Jesús. Nosotros no estamos aquí para que el Señor bendiga nuestras vidas. Ahora, queremos que lo haga y Él lo va a hacer, pero esa no es la misión de Jesús. Jesús no vino al mundo para bendecirnos. Es un evangelio equivocado cuando nosotros creemos que nosotros somos la razón principal y la bendición de Dios es la razón principal por la cual Jesús vino. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y un día nosotros estábamos perdidos sin salvación, y Él vino, nos encontró y nos salvó. Y esa es la misión de Jesús. Entonces el evangelio, escúchame, el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, no es un evangelio de bendición al creyente. Aunque eso sucede, Dios nos bendice, pero ese no es el propósito. Ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio no es para bendecir al creyente. El propósito del evangelio es para encontrar y salvar al perdido. ¿Estamos claros, verdad? Ahora, hoy en día hay un evangelio de prosperidad y hay un evangelio fácil. Hay un evangelio de cruz plástica. Eso no es el verdadero evangelio. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Nuestra tarea es ir y hacer discípulos, es ir predicar el evangelio, es ir buscar y salvar a los que se habían perdido, tal como Cristo lo hizo. Y el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2 es precisamente para que eso se dé. Vaya conmigo ahí en Hechos 2. Vamos a iniciar leyendo en el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, yo no sé si usted puede imaginarse lo que está sucediendo ahí. Ahí hay algo que jamás se había visto. Nosotros lo leemos y ya estamos tan acostumbrados a este pasaje que no nos impacta. Pero estas personas jamás habían escuchado de esto, jamás habían experimentado esto, y ellos están en ese lugar y ellos escuchan un estruendo y un viento que sopla y ven llamas asentadas sobre cada uno de ellos. Mire el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar. Recuerde eso, comenzaron a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. ¿De cuántas naciones? De todas las naciones bajo el cielo. Y al oír este estruendo se juntó la multitud. Entonces ese estruendo que se escuchó en el aposento alto no solo se escuchó ahí donde estaban los 120.
Fue un estruendo que se escuchó por toda la ciudad, porque los que estaban en esa ciudad escucharon el estruendo y ellos vinieron. Dice versículo 6: al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, o es decir, en su lengua natal. Recuerden que eran personas que venían de todo el mundo y los escucharon hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos o todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya ve que es su lenguaje natal. Están hablando sin acento, están hablando claramente. Cada lenguaje representado aquí que están las personas escuchando, escuchan un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, porque ellos no están hablando: mira qué bonito es el día, mira qué lindo, mira las nubes qué hermosas. Están hablando las maravillas del Señor y lo están hablando en el lenguaje natal de cada persona que está ahí. Y el versículo 9 y 10 nos hablan de qué lugares, de qué regiones vienen las personas que están ahí escuchando esto. Diferentes dialectos, diferentes idiomas, y cada uno se está hablando en la lengua en la que hemos nacido. Mire el 11: cretenses y árabes. Está todavía mencionando las diferentes naciones o pueblos que estaban ahí. Y luego dice: los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que estaban hablando? Las maravillas de Dios. No estaban contando qué tan exitosos ellos son en la vida, no están contando lo que han logrado ellos hacer. Están hablando específicamente las cosas que están diciendo y que la gente los escucha decir en su idioma natal. Son las maravillas de Dios. Mire el versículo 12: estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: ¿qué? Están borrachos. Están borrachos. Qué interesante que lo que sucedió ese día sigue sucediendo hoy en día. Hoy en día, cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando hay un mover del Señor y el Espíritu Santo derrama su gloria y empezamos a experimentar su gloria, siempre hay gente que dice: qué locura esto. ¿O no? ¿No le han dicho a usted eso? Claro que sí. Sucedió en ese momento con esos 120 en algo iniciado, en algo predeterminado por Dios, porque Jesús les dijo: vayan y esperen que va a venir la llenura del Espíritu Santo. Por eso es algo predeterminado, porque Dios ya había fijado cuándo lo iba a hacer, aunque los discípulos no sabían cuándo. Era algo que Dios estaba iniciando por su soberana y libre voluntad. Y aún en ese momento habían gente que sí recibía el mensaje y habían otros que se burlaban del mensaje. Y queridos hermanos, este fue el evento que marcó y estableció la pauta para el futuro de la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, si este pueblo, si estas personas, si estos 120 y las personas que vemos en nuestra Biblia necesitaban la llenura del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y yo deseo que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros libremente, como lo hizo en ese momento, como lo hizo ese día. Yo quiero que el Espíritu Santo nos hable, nos toque y se manifieste como Él lo hizo en ese momento. Y es por eso que le he puesto a este mensaje como título: el Espíritu Santo se manifiesta.
El Espíritu Santo se manifiesta, y cuando Él se mueve y Él hace su presencia notoria, todos se dan cuenta de que el Espíritu Santo está presente. Ahora, como le dije, aunque este es algo que sucede por la soberana voluntad de Dios, hubieron algunos elementos que son necesarios que se den para que haya o exista una libre voluntad o libre mover del Espíritu Santo. Si queremos al Espíritu Santo en nuestra vida y que se mueva libremente y abundantemente, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para que eso suceda. Obviamente, esto que sucedió aquí dependió completamente de Dios y de la voluntad soberana de Dios, igual como el mover de Dios sobre nuestra vida. Pero hay algo que usted y yo como creyentes, hay algo que usted y yo como personas que anhelamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, tenemos que hacer. Y aquí en este pasaje que leímos hay 4 cosas que estos 120 hicieron para que se diera ese mover libre, espontáneo, genuino, verdadero del Espíritu Santo. Él quiere moverse, el Espíritu Santo quiere manifestarse y lo quiere hacer libremente, y a Él le gusta hacerlo, mucho más cuando se dan estas 4 cosas de parte de nosotros. Número 1, lo primero que sucede y lo primero que vemos que es necesario de nuestra parte para que el Espíritu Santo se mueva libremente en nosotros es un sometimiento total a Jesucristo. Un sometimiento total a Jesucristo. El Espíritu Santo se mueve en el corazón de la persona que está sometida a Jesús. Si su vida no está sometida a Jesucristo, si su corazón no está rendido a Jesucristo, usted no puede esperar que el Espíritu Santo se mueva libremente en su vida. Porque el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en conjunto el uno con el otro. No son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Entonces, para que el Espíritu Santo se mueva libremente en mi vida, debe de haber un sometimiento total a Él. En Lucas capítulo 24, Jesús le dijo en el versículo 49 a los discípulos: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Entonces Jesús le dice a los discípulos: antes de que ustedes vayan al mundo a ser discípulos de todas las naciones, antes de que ustedes lleven este mensaje de salvación, este mensaje de rescate, de vida eterna, antes de que ustedes vayan, primero vayan a Jerusalén, la ciudad de paz, y esperen la llenura del Espíritu Santo. Y algo sorprendente sucedió. ¿Sabe qué sucedió? Ellos fueron a esperar. Jesús les dijo: esperen, y ellos fueron a esperar. Obedecieron. Y como yo le mencionaba la semana pasada, qué difícil es para nosotros esperar. Qué difícil es estar en esos momentos de espera, en esos momentos donde pacientemente debemos de esperar en el Señor. De los más de 500 que escucharon estas orientaciones, porque el Señor da estas orientaciones antes de ascender al Padre, habían más de 500 personas ahí. Y cuando Él da esta instrucción de ir a Jerusalén, esperar la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo, a más de 500 personas escucharon eso y solo 120 fueron. Imagínense. Casi la quinta parte, un poquito más de la quinta parte, obedecieron y fueron y pacientemente esperaron. ¿Será que los demás no les importaba? Yo soy de la opinión que sí les importaba,
Pero como a todos nosotros, aunque nos importan las cosas de Dios, siempre surgen otras cosas que nos distraen de eso. Nos distraen de las prioridades en nuestra vida. Una de esas cosas, queridos hermanos, es el estar en la casa del Señor. Estar en la casa del Señor. El venir aquí. El reunirnos. El ser parte de una familia. Si usted únicamente llega los domingos y usted asiste los domingos y recibe la palabra del Señor y es bendecido los domingos, gloria a Dios por eso. Pero hay mucho más que Dios quiere para usted. Hay mucho más que Dios anhela para usted. Dios anhela que usted se integre en la vida cotidiana de esta familia de fe. Dios desea que eso suceda en usted. Y Dios está llamándonos a hacerlo. Y si nuestro corazón está sometido a Él, no es que vamos a ignorar las otras cosas, nuestros otros compromisos, claro que no. Pero vamos a ubicar prioridades correctas en nuestra vida. Vamos a ubicar lo correcto en nuestro corazón y nos vamos a someter a Jesucristo. Una de las cosas más difíciles, como le mencioné, es el tener que esperar. ¿Sabe por qué? Bueno, número uno, no nos gusta esperar y estamos acostumbrados a una cultura de instantánea gratificación y queremos que todo sea instantáneo. Pero ¿sabe otra razón espiritual por qué no nos gusta esperar? Porque al tener que esperar en el Señor significa que tenemos que confiar en Él. Y confiar en que Él sabe lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo, cuándo lo está haciendo y a la velocidad que lo está haciendo. Y a nosotros no nos gusta perder el control. La razón que mucha gente no viene a los pies de Cristo es porque no quieren perder el control. Ellos quieren controlar su vida. Y cuando usted espera en el Señor y dice: voy a esperar, voy a someterme a lo que Él dice y voy a esperar y voy a hacer lo que Él me indique, yo estoy cediendo el control de mi vida a las manos de Jesús. Y entonces, si tengo que esperar 5 minutos, bueno, gracias a Dios que solo eran 5 minutos. Si tengo que esperar 5 años, ay. Pero si está en las manos del Señor, entonces yo no tengo control de eso. Él determina qué hacer. Y cuando estamos ansiosos, preocupados, impacientes, manipulantes, cuando manipulamos las cosas, estamos tratando de controlar nosotros en vez de someternos al Señor. Y el Espíritu Santo se mueve donde hay una sujeción total a Jesucristo. Número dos, el Espíritu Santo se mueve libremente donde hay unidad de corazón. Unidad de corazón. Dice ahí el versículo que leímos, el versículo 1 de Hechos 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. No solo estaban todos juntos en una misma ubicación geográfica, estaban todos unánimes, es decir, un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo propósito. Y no todos pensaban igual, no todos tenían una misma opinión de la vida. No todos tenían una misma óptica acerca de las cosas, pero todos estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y eso es lo que pasa cuando hay unidad. Queridos hermanos, usted nunca verá al Espíritu Santo moverse en su vida a la dimensión que Él quiere, como vimos en el Nuevo Testamento, si no hay unidad en su vida. Y esto tiene que ver de forma corporal con los demás, pero de forma individual usted es quien causa o hace posible esa unidad. Porque usted puede hacer posible la unidad o puede hacer posible la división. La unidad no se da automáticamente.
La unidad no se da porque todos aquí decimos estamos unidos. Ok, ya, automáticamente estamos unidos. La unidad es un esfuerzo, es un trabajo. Debemos de dedicarnos a la unidad si queremos ver la unidad. Esto del mover del Espíritu Santo no sucede cuando hay división. Yo le garantizo que si estos 120 estuvieran en el aposento alto, peleados, criticándose, argumentándose el uno con el otro, envidiándose el uno al otro, chismeando el uno contra el otro, si estuvieran ahí criticando, señalando, yo le garantizo que esto no hubiera sucedido. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no sucede el mover de Dios en mi vida? ¿Por qué no puedo yo experimentar esto del Espíritu Santo? Y es que no hay unidad. Y queridos hermanos, Satanás conoce esto. Oh, Satanás conoce esto. ¿Y dónde lo aprendió él? Satanás era el adorador del cielo. Satanás era de todos los miles de multiplicados millones de ángeles que existen. Él era el ángel más privilegiado de todos. Un ser creado. Él no es un ser que ha vivido eternamente y para siempre. Es un ser creado, pero fue creado de tal forma que fue el más bello, el más majestuoso de todos. Y dice la palabra del Señor que él caminó en el mismo lugar donde Dios caminó. Y Satanás vio la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vio esa perfecta unidad. Vio cómo ellos se movían en conjunto, cómo trabajaban en conjunto, cómo se preferían el uno al otro. Vio la dinámica que se da cuando hay unidad. Él conoce esto. Él aprendió la unidad. No la practica, pero aprendió la unidad al observar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde usted puede aprender a ser unido? ¿Sabe dónde usted puede aprender la unidad? En el mismo lugar. Vea al Padre, vea al Hijo y al Espíritu Santo y vea la perfecta unidad que hay entre ellos. Una perfecta unidad. Y así es como el Señor quiere que nosotros seamos. Él dice, Señor, que así como tú y yo somos unidos y estamos unidos, que así yo y ellos, dice Jesús, hablando de sus seguidores, de sus discípulos, así yo y ellos seamos unidos y así entre ellos sean unidos. Entonces la unidad que debe de haber entre usted y mi persona, entre usted y la persona que está a su lado, debe de ser la misma unidad que debe de haber entre usted y Jesucristo y entre Jesucristo y el Padre. No es una unidad inferior, no es una unidad menos importante, es una importantísima cosa que debe de haber en cada uno de nosotros. Es por eso que Dios no está en la división. Nunca Dios está en la división. Nunca Dios se mueve en la división. Ahora, no estoy hablando de que usted tiene que aceptar todo de cualquiera de una forma enfermiza, sin importar las implicaciones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de unidad en espíritu. Hubo un mismo sentido, de un mismo propósito, una misma visión, un mismo objetivo entre ellos. Y por eso el Espíritu Santo se movió libremente. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida, debe de haber unidad en nosotros. Y mire, queridos hermanos, permítame ahora darle un consejo como pastor. Usted nunca sea parte de un espíritu de división. Nunca. Le garantizo, le prometo, le garantizo que le irá muy mal.
hasta la fecha, en toda mi vida y mis años de conocer al Señor, desconozco a una sola persona que fomenta la división, que divide, que es chismosa, que es acusadora. Desconozco a una sola persona en toda mi vida que le ha ido bien. Y yo conozco a muchos, y usted también los conoce. No le irá bien. Nunca prosperará. Usted nunca se va a levantar. Nunca tendrá éxito. Y sobre todo usted será un instrumento en las mismas manos de Satanás. Satanás es el autor de la división. Es más, Proverbios nos habla de 7 cosas que Dios aborrece y que son abominación. Y uno de ellos es la división. Si está tomando notas, solo anótelo, no lo voy a leer. Proverbios capítulo 6, versículos 19 o versículos 16 al 19. Ahí están. ¿Usted quiere saber qué son las 7 cosas que Dios aborrece? Ahí está. El que siembra división, Dios aborrece. ¿Usted quiere saber si Dios odia? ¿Usted quiere saber si Dios odia algo, si aborrece algo? Claro que sí. Dios no aborrece a la persona, pero aborrece lo que hace, no aprueba lo que hace y castigará lo que hace. Entonces usted no sea parte de eso. Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad? Bueno, primero debemos de esforzarnos diligentemente. Esto es algo que le toca a usted hacer y que me toca a mí hacer. Esto no es una responsabilidad solo de sus líderes o de sus pastores. Es que el pastor es el que tiene que mantener la unidad en la iglesia. No, no hay tal cosa. Es usted, soy yo. Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes en mantener la unidad en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, en todas las áreas. Efesios 4:3 dice: procurando. Hay que ser diligente. Hay que hacer esto con un objetivo. Hay que ser intencional. Procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este procurar es algo de todos nosotros. Todos debemos de procurar hacerlo. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Y además hay una responsabilidad bíblica de cómo tratar con personas que causan división. Cómo tratar con personas que fomentan división. Y en Romanos capítulo 16, ahí usted puede encontrar qué es lo que se hace con alguien que siembra división, alguien que promueve división, y cómo debemos de tratar a alguien así. Y en esta iglesia, si alguien empieza a causar división en esta iglesia, nosotros tratamos con eso. Esto no es, pobrecito el hermano, simplemente tiene una diferencia de opinión. No. Todos tenemos diferentes opiniones. ¿Y sabe qué? Lo maravilloso del cuerpo de Cristo es que no somos clones. Es que no somos todos iguales. Somos distintos, tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de ver las cosas, pero todos podemos estar en unidad. Y así es como funciona la unidad. Y es cuando es más bello, es cuando es más impactante, cuando hay diversidad en unidad. Y así debe de ser. Entonces el hecho de que usted no piense igual, el hecho de que usted no vea las cosas igual, no significa que usted está en división. Usted puede estar en unidad sin tener el mismo criterio que alguien más. Estamos en unidad, no en uniformidad. Hay una gran diferencia, uniformidad y unidad. Y estamos en unidad. Entonces, ¿qué debe de hacer usted cuando esto pasa? Cuando alguien que quiere sembrar división viene a hablar con usted, ¿qué debe de hacer usted? Ya le voy a decir. Cuando alguien se le acerca y le dice:
Mira, quiero decirte algo. Ajá, cuéntame. Y ellos empiezan a hablarle con un espíritu de crítica, señalamiento, murmuración, de división. Usted haga esto con amor, con mucho amor. Usted mírelos directo a los ojos. No mire para abajo, no mire para arriba. Mírelo, cuadre los ojos. Mírelo directo a los ojos. Y dígale esto con mucho amor. ¿Con mucho qué? Con mucho amor. Mírele a los ojos y con mucho amor dígale: deja de hablar así. Y empiezan a, usted mira y deja de hablar así. Y luego, si quiere decirle algo más, dígale, solo dígale eso. Pero si quiere decirle más, dígale: yo no seré partícipe de la división. Y si quiere decirle algo más, dígale: el día que yo me pare ante la presencia del Señor, no estará a mi cuenta la división. En mi récord no estará la división. Entonces no me hables más de esto. Y si quieres hablar de esto, ve a hablar con la autoridad. Ve a hablar con la persona de quien estás hablando, o ve a hablar con la autoridad de esa persona. Esa es la forma correcta de tratar esto. Porque esto se va a dar. Mire, esto le va a suceder. Esto va a sucederle a usted, me va a suceder a mí, no va a suceder a todos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere dividir. Y qué terrible es lo que el enemigo ha hecho con la iglesia cristiana. Qué terrible. Y no es mi intención de criticar o señalar, jamás. Pero el pueblo cristiano está pasando por procesos terribles por las manos de Satanás. Y nos está engañando. Y yo lo hablo y lo digo aquí. Algunos me ven como que soy algo raro. Como alguien dijo, como que si fuera un extraterrestre. Pero es la verdad. Donde menos hay unidad, lamentablemente, en la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo. Yo quiero ser parte de la unidad. Yo quiero ser parte de fomentar esa unidad. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Una iglesia hace algo, o algún evento, algún congreso, y las otras iglesias no participan. Cada uno jalando agua para su molino. Y lo que menos estamos haciendo es ser unidos. Hablaba un tiempo atrás con un amigo que es sacerdote de la iglesia católica, y me decía: ¿sabe, pastor Natán? Una de mis grandes críticas, dice él, es un sacerdote, una de las grandes críticas que yo tengo de la iglesia evangélica es que viven constantemente divididos. Y yo le dije: me uno a ti. También esa es una de mis grandes críticas. Somos buenos para señalar, somos buenos para criticar, somos buenos para dividir. Que el Señor nos perdone. El que tenga oído para oír, que oiga. Que el Señor nos perdone. Es más, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor y habla de la falta de unidad que se da en la iglesia en el momento de participar de la cena del Señor, usted lo puede leer allá en 1 Corintios 11. Dice que es menospreciar la iglesia de Dios. La falta de unidad, oiga, es menospreciar la iglesia de Dios. Es que yo opino diferente, pastor. No es que tengo desunidad, es que no voy a, y se ponen a criticar y a señalar. Claro que es división. No ignoremos el elefante que está en el cuarto.
Estamos en una habitación semejante elefante y todos que elefante, no, aquí no hay elefante, y ahí está el elefante. No nos hagamos de la vista gorda. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, debemos de tener unidad. Número 3, voy rápido porque el tiempo se nos va. Número 3, necesitamos un lenguaje santificado. Un lenguaje santificado. Nos dice la palabra del Señor que cuando Jesús le da la orientación a ellos que se vayan a Jerusalén y que esperen, dice que ellos se fueron a Jerusalén y estuvieron adorando al Señor, alabando al Señor. Mientras estaban esperando, mientras estaban obedeciendo, mientras iban a Jerusalén, y al estar en Jerusalén, tomaron una actitud de alabar al Señor con su boca, de expresar alabanza, adoración al Señor. Esto habla de un lenguaje santificado. Adoraban al Señor, oraban, adoraban. Y es increíble que estas 120 personas, cuando fueron a esperar, no fueron murmurando, criticando. Ninguno de ellos se fue quejando. Ninguno se fue allá diciendo: qué bárbaro, qué calor que hace. ¿Y para qué nos mandó a esperar? Recuerden, en aquel tiempo no había ni abanicos ni aire acondicionado. Qué apretado este lugar donde tenemos que esperar, y qué feo que huele este fulano que está aquí a la par. ¿Usted cree que olían todos bonitos? ¿Usted cree que todos estaban bien perfumados? Más de uno olía a sol. Y luego usted pone a un grupo de personas en un lugar cerrado y que todos empiecen a alabar al Señor y a orar, y empieza a sudar la gente. Mire, no sé si le ha tocado hacer esto. De repente usted le va a dar un aventón a alguien, un ride, su vehículo a alguien, y de repente se fue a jugar béisbol o fútbol o algo con los muchachos, y luego les da ride a todos, y súbanse muchachos, y les da ride, todos se suben al carro. ¿Qué pasa después de un partido? Y todos están en el carro. Bajen la ventana, muchachos. Es fácil quejarse cuando algo no nos gusta. ¿Aló? Es fácil quejarse. Es fácil hablar cosas incorrectas. Yo no sé las condiciones donde estaban, no sabemos. No sabemos si era un lugar lindo, abierto y bonito, donde entraba el viento. Yo lo dudo, tengo mis razones por qué. De por sí andaban temerosos, nerviosos y escondiéndose de las autoridades. Yo no creo que iban a hacer algo ahí para que todo el mundo supiera. Pero usted no escucha de ellos usando lenguaje incorrecto. Mire, escuche. El instrumento principal que el Espíritu Santo usará en su vida es su boca. El instrumento principal que el Espíritu Santo usará en su vida es su boca. ¿Aló? Algunos me están viendo como que no me creen. ¿Cuántos habían escuchado eso antes? El instrumento principal que el Espíritu Santo usará de usted, el instrumento suyo, el instrumento principal que el Espíritu Santo usará de usted el resto de su vida son sus labios, es su boca. Se lo voy a comprobar. Y ahora sí le voy a pedir que vaya conmigo porque se lo voy a comprobar. Algunos me están viendo como que, ¿y dónde está eso, pastor? Se lo voy a enseñar. 1 Corintios capítulo 12, vaya conmigo. 1 Corintios 12. Y quiero que usted vea esto. En 1 Corintios 12, primero se lo voy a decir y luego lo vamos a leer. En 1 Corintios 12
el Señor menciona, a través del apóstol, menciona 9 cosas, expresiones directas del Espíritu Santo, 9 expresiones que hace el Espíritu Santo, o 9 dones de su ministración que hace el Espíritu Santo. Y escuche esto: de los 9, 5 de ellos, 5 de los 9 están directamente relacionados a la boca, y los otros 4 de los 9 están indirectamente relacionados a la boca. Se lo voy a demostrar. Primera de Corintios, capítulo 12. Bueno, empecemos en el 7. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguaje, y a otros interpretación de lenguas. Menciona 9 dones, manifestaciones del operar y del trabajar del Espíritu Santo. Y de esos 9, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, 5 de esos están directamente relacionados con la boca. Y los otros 4, fe, dones de sanidad, hacer milagros y discernimiento de espíritu, están indirectamente relacionados también con la boca, porque se tiene que expresar esto. Entonces, la forma en que el Espíritu Santo va a trabajar a través de nosotros va a ser a través de nuestra boca, nuestros labios, nuestro lenguaje. Es por eso que si usted no tiene un lenguaje santificado, el Espíritu Santo no tendrá libertad en su vida. Recuerde que estuvimos viendo, Él es el más sensible de la Trinidad. Y si usted siempre anda criticando, señalando, si usted siempre anda hablando mal, si usted siempre anda usando palabras desagradables, el Espíritu Santo no tendrá libertad de moverse. Mire, hice un experimento anoche. Anoche fue una noche perfecta para hacer un experimento. No es un experimento científico, porque lo hice solo yo, y de científico yo no tengo nada, pero era solo una curiosidad. Anoche, después de la pelea, no sé cuántos vieron la pelea, pero anoche después de la pelea, yo me puse a hacer algo curioso. Entré a las redes sociales solo para ver qué decía la gente, y me enfoqué en ese experimento no científico. Me enfoqué en qué es lo que decían los cristianos. Y es sorprendente. Uno espera cualquier cosa de alguien que no conoce al Señor. Entonces, los que no conocen, porque yo tengo amigos en las redes sociales que no conocen al Señor, entonces ellos no eran parte del experimento. El experimento era la gente salva, la gente redimida por la sangre de Jesucristo, la gente que ha tenido un cambio en su vida. Y me puse a ver qué es lo que dice la gente cristiana
redimida, salva, santificada. ¿Qué decían en las redes sociales? Porque si lo ponen en una red social para que el mundo lo sepa, ¿qué no dicen aquí en privado? Y mire, es sorprendente lo que uno se da cuenta. Hay amigos ahí, hay cristianos, incluyendo algunas personas de esta iglesia, y ahí voy a hablar con ustedes personalmente, no lo voy a hacer desde aquí. Yo no uso el púlpito para tirar indirectas. Yo no uso el púlpito para corregir a ciertas personas. Si hay que corregir a todos, pues de aquí corte parejo, todos. Pero si hay que hacerlo de forma individual, lo haremos en privado, en forma individual. Pero mire, hasta uno de esos comentarios me sorprendió tanto que capturé la pantalla. Porque yo sé lo que me va a decir. No, pastor, yo no, ni quiera Dios, pastor, no. Y le voy a decir, mira, es que en la rabia se nos olvida, en el enojo. Y había ahí cosas de que deben de, bueno, no lo voy a repetir, pero eran cosas terribles. Y es de gente santificada, redimida por la sangre de Jesucristo, pero que no tiene un lenguaje santificado. Y mire, voy a ir cerrando, pero quiero leerle Santiago capítulo 3. Y vaya conmigo, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Yo quiero, queridos hermanos, que el Espíritu Santo se mueva libremente en nosotros. Ahora usted a lo mejor se está preguntando, pero ¿será que entonces aquí en la iglesia será que hay un problema de división y por eso el pastor está predicando sobre la división? No, porque cuando surge, inmediatamente se trata. Y tratamos con eso de forma inmediata, abierta, transparente y tajante. No suavizamos la cosa. Si es división, no hay lugar en esta casa para división. No hay lugar en mi hogar para división. En mi hogar, en mi casa, cuando es hora de cenar, ahí está toda la familia sentada alrededor de la mesa cenando. Ningún miembro de mi familia, ninguna de mis hijas va a decir, no, yo hoy opto por no almorzar porque estoy enojado, o cenar porque estoy enojado, me voy a quedar sin cenar, me voy a quedar acá y voy a hacer lo que yo quiera. Aunque estés con una mala cara, te sentás a la mesa y pones una sonrisa, aunque sea. Pero vamos a fomentar la unidad y vamos a castigar la división. Eso dice la Biblia. Es más, usted vea lo que el Señor nos indica a nosotros como iglesia de tratar con una persona que divide. Es severo, porque recuerda, la división es igual a la brujería. Entonces es como tener un brujo. Yo no voy a tener un brujo en mi casa. Yo no voy a tener un brujo en mi casa. Y usted tampoco. Y en esta casa no, tampoco. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 2. Quiero que vea del poder de la lengua, Santiago 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Wow, pausemos ahí un momentito. Oiga, ¿quién no ofende muchas veces? A ver si usted dice, no, pastor, yo no ofendo muchas veces. Entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. ¿La qué? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Quién aguanta la lengua? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Quién dijo que la lengua es un mundo de maldad? Dios. No lo dije yo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida, póngale freno a la lengua. Y uno más. Número 1, les hablé de tener sujeción total a Jesucristo. Número 2, un corazón de unidad. Un corazón en unidad, el uno con el otro. Primero nos sujetamos a Cristo, y segundo nos unimos a nuestro semejante. Y luego un lenguaje santificado. Y número 4, una valentía espiritual. Estos 120, como se habían sometido a Jesús, estaban dispuestos a hacer lo que Él les pidiera. Y Él les dice: vayan y esperen, y va a venir el Espíritu Santo. Y ellos fueron. No entendían lo que iba a pasar. Y cuando desciende el Espíritu Santo, empiezan a ocurrir cosas raras, cosas no antes vistas. Y ninguno de ellos, ninguno de los 120 dijo: epa, no, esto no es para mí. No, yo no entiendo esto. Yo sé cantar y yo sé, pero esto no entiendo, esto no es para mí. Me voy, aquí los dejo. Esta cosa ya está rara, aquí los dejo, me voy. No. Y no solo ahí ellos, dentro del lugar donde estaban, pero después eso se manifestó afuera de esas 4 paredes. Y después toda esa gente que venía de todas esas naciones estuvieron ahí y escucharon las maravillas de Dios en su lenguaje nativo. Y estos 120 no se avergonzaron de lo que Dios está haciendo. Mire usted, no se avergüence del Espíritu Santo, y no se avergüence de lo que Dios está haciendo. No se avergüence de lo que Dios está haciendo en su vida. No se avergüence del mover de Dios en su vida. No se avergüence. Este domingo pasado, mi hija mayor se bautizó en agua, y yo tan feliz, tan emocionado. Y yo tengo amigos que no creen el bautismo en agua, y yo feliz por esto. ¿Y qué sucede? Yo puse en las redes sociales, yo puse la foto
de mi hija y la usé como mi foto de perfil para que todo mundo supiera lo que está pasando en mi vida. Yo no me avergüenzo del Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de lo que el Señor está haciendo. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en el mover de Dios, yo creo en lo que Dios está haciendo y puede hacer. Hablaba con un amigo en estos días y me dijo: pastor, usted, en realidad usted dice, ¿usted cree en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted cree en eso? ¿De veras usted cree en eso? Me dice. Y yo le dije: ¿a poco tú no? Y yo sabía que él no creía en eso. Y él me dice: ¿cómo es posible que tú creas en eso? Yo le dije: ¿cómo es posible que tú no creas en eso? Si es tan real. No se avergüence de lo que Dios está haciendo en su vida. No se avergüence. Mire, yo no me avergüenzo del Espíritu Santo y no me avergüenzo de las cosas que el Espíritu Santo hace. Sí me avergüenzo de algunos bichos raros que actúan y hacen cosas que no son bíblicas. Pero el hecho de que alguien haga algo que no es bíblico, alguien use los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo para llamar atención a sí mismo y lo use de una forma incorrecta. Pero no se avergüence de Dios. El Espíritu Santo no se avergüenza de usted, usted no se avergüence de Él. Jesucristo no se avergüenza de usted, usted no se avergüence de Él. Dios Padre no se avergüenza de usted, usted no se avergüence de Él. Y si queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida, entonces tenemos que dejar que Él se manifieste en nosotros y nosotros asegurarnos que estamos sometidos a Jesús, que hay unidad entre nosotros, que tenemos un lenguaje santificado entre nosotros y que todos nosotros estamos con una valentía espiritual para ganar nuestro mundo. Póngase sobre sus pies.